A lo largo de la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta que el pensamiento crítico ha estado presente desde la época clásica con los importantes pensadores y filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón. Pero, ¿en qué parte de la historia es donde el pensamiento crítico toma más fuerza o se debilita? Todo esto depende de acuerdo al contexto o situación que varía de acuerdo al país en los diferentes trayectos de la historia. A continuación, mencionaremos un poco más a detalle de lo que trata el pensamiento crítico, la escuela crítica y la didáctica crítica. Escuela crítica. El contexto histórico sucede en Alemania, cuando Hitler desmantela los movimientos sindicales. Aquí se crea el Frente Alemán del Trabajo, asimismo el Ministerio de Propaganda y Cámara de la Cultura, mejor conocido como Goebbels. Se funda la Escuela del Periodismo en 1935. La vida intelectual se transformó drásticamente. Las universidades perdieron a sus mejores profesores, control de los medios y desarrollo de la cultura nazi. Su origen surge a mediados del siglo XX, cuestionando la escuela nueva tradicional y la tecnología educativa. La teoría crítica surge para promover entendimientos de la situación histórica y cultural de la sociedad. Una de las aportaciones importantes es la Escuela de Frankfurt. La idea surge en 1922 durante la jornada de estudio organizada por Felix Weil. La independencia económica le permitió investigar temas como formación del movimiento obrero, orígenes del antisemitismo y la economía capital. La Escuela de Frankfurt criticó el totalitarismo nazi, comunista y también a las democracias capitalistas, porque en todas esas formas de gobierno los individuos se ven sometizados al Estado. Continuamos con la metodología y manera de funcionar de la escuela crítica. Vemos que la escuela crítica también fue llamada como escuela del pensamiento crítico o negativo, pero es mejor conocida como escuela de Frankfurt. Sus mayores exponentes fueron Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer y Jürgen Habermas. Esta escuela hacía sus estudios a través de tres disciplinas fundamentales, que eran la sociología, la psicología y la economía. Por medio de ella, nace una fuente de pensamiento muy importante del siglo XX, la teoría crítica. Esta teoría tenía una fuerte postura ante los problemas sociales que se vivían en aquel entonces. También se orientaba al pensamiento reflexivo y hacía una fuerte crítica a los medios de comunicación y al efecto endormecedor y alienante que producían en la sociedad. Además, algo que buscaba esta teoría era un cambio social, que el conocimiento y la educación fueran una herramienta para emancipar a la sociedad. A continuación, los autores Paulo Freire, Antonio Gramsci, Peter Manclare y Henry Giroux. Estos autores buscan que el alumno sea un ser dominante y líder frente a un grupo. Su pedagogía es crítica, en donde animan a que los estudiantes busquen teorizar y darle un sentido a sus experiencias para ser más que liberadoras, pues su educando debe ser reconocido como un sujeto histórico-cultural, desmitificando a un maestro como sujeto educador y sus formas. Aquí van a quitar, como suponiendo quitar el cargo a un maestro. Y sus formas de conocimiento tienen que tener una subjetividad e identidad, en donde influyen intereses políticos, culturales. Y por último, tiene que tener un enfoque científico en el cual busque una esencia que esté en cualquier nivel, desde el liderazgo político hasta conformidad social, en donde esté pasando por su vida escolar y familiar. Aquí de Freire, de donde se desprende la pedagogía de la liberación, siendo así un movimiento educativo, reflexivo y crítico que buscaba una educación liberadora como un proceso de concienciación de la condición social del individuo, más que nada de la pedagogía bancaria, donde únicamente esta se llevaba a cabo cuando se limitaba la creación de los propios conocimientos. Se da también una ruptura epistemológica de enseñanza y aprendizaje a enseñanza y aprendizaje, donde se deja de ver en un proceso en conjunto y se comienza a percibir como un proceso por separado, ya que puede existir una enseñanza sin aprendizaje y un aprendizaje sin una enseñanza.
teniendo como base fundamental para esto el constructivismo, donde los alumnos construían, interiorizaban el conocimiento, aparte de que el profesor mediante este lograba modificar y reconstruir sus tácticas didácticas para lograr así un mayor aprendizaje en sus alumnos. La metodología de la didáctica crítica. En esta se promueve el pensamiento crítico, aprender por sí mismos a pensar sobre las ideas y conocimientos que se van adquiriendo. Critica la ideología imperante. Busca un aula en la que se aplique la metodología crítica de la educación, la cual tiene que servir como plataforma para que los alumnos puedan reflexionar sobre si el modelo imperante en la sociedad es el más adecuado o no. Se requiere la unión de la teoría y la práctica, ya que según la didáctica crítica, la teoría y la práctica en la enseñanza son inseparables. Por tal motivo, los alumnos tienen un papel activo en su propio proceso educativo y el profesor solo tiene un rol de facilitador del aprendizaje. La didáctica crítica de igual manera promueve la racionalidad y para lograrla se toma en cuenta las ideas y experiencias de los alumnos. Y un objetivo muy importante de la didáctica crítica es fomentar que los alumnos cuestionen el sistema social en el que viven y consigan su libertad a través de la lucha política y el activismo social. El rol del estudiante es activo en su conocimiento y constructor de su propio aprendizaje, haciendo reflexión crítica de este mismo. Y el rol del profesor es lograr que los alumnos ejecuten formas de pensar y les permita operar sobre los contenidos sistematizados y experiencias personales.